¿Qué tal, amigos de Detrás del Podio? Bienvenidos a este capítulo especial de Silly Season 2025. La Fórmula 1 siempre sorprende por todos lados, contrataciones, despidos, etcétera. Y esta oportunidad vamos a hablar obviamente de lo que ha pasado en las últimas semanas con el despido obviamente de Horner, que fue la gran bomba de este año hasta el momento, y esperamos también otra bomba que sería la de Max Verstappen, pero todo se encadena y todo va, ¿cierto? Y todo lleva que Red Bull tiene, ¿cierto? La mano de esta negociación y negociaciones que van a ocurrir durante el verano de la Fórmula 1 y que ya están ocurriendo. Horner, Pablo, ¿te sorprende que se haya ido, que lo hayan echado de Red Bull? ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido todas estas movidas o este primer dominó que cae? Upa, yo creo que no era de los esperados. Sinceramente, yo creí que todo el terremoto de Horner ya había quedado en el pasado, o los posibles terremotos. O sí, es que hubiera algo que fuera como a fin de año, pero es raro yo creo que en la época en que se dio, en el momento en que se dio. Pero ojo que aún no ha sido despedido. Declaración, dejó sus funciones, pero sigue siendo empleado de Red Bull Racing, y probablemente es porque están negociando toda la parte económica, su salida, imagino los temas de gardening, etcétera. No es fácil cuando sacas a alguien con tanto poder, porque sabe mucho, tiene demasiado control, así que no es, no es como la oficina uno que quizás llega, te dicen muchas gracias, devuelve el computador y nos vemos. Acá es mucho más complejo, y en ese sentido, bueno, sorprendido sí, y efectivamente, como tú dices, es una ficha de dominó que se mueve y que puede traer coletazos por todos lados. Por todos lados. Así que yo creo que lo interesante es quizás ver el por qué se dio ahora, ¿ya? Y eso mismo es lo que nos va a llevar a qué efectos genera. Horner es director de más o menos alrededor de 6 empresas de Red Bull, todas relacionadas obviamente con tecnología, tecnología de motores, etcétera. De ahí radica su poder. Por lo tanto, tal como dijiste, lo sacaron de las funciones del equipo de la Fórmula 1, pero no lo han sacado de las funciones y no lo pueden echar todavía hasta que se negocie bien la salida. Por lo tanto, de otra forma, es un golpe de timón que da Red Bull, la organización, ¿cierto?, sobre Horner, que, como dijiste, tenía mucho poder. Ahora, este golpe de timón se da porque, por un lado, la parte tailandesa que apoyaba a Horner vendió parte de sus acciones, ¿cierto? Y queda con un 50% de lo que es Red Bull en general, ¿cierto? De la compañía. Por lo tanto, se iguala, y en lo que se dice, ¿cierto? Se iguala el poder entre Austria y Tailandia, que siempre han estado estos dos bandos. Por otra parte, es, ¿qué es lo que, o por qué se ocurre, tal como dices tú, por qué ocurre en este momento? Las teorías son dos, ¿cierto? Una, que Max Verstappen ya firmó con Mercedes y que esto sería una pasada de cuenta a Horner, o que, para que no se vaya Max, ¿cierto? Porque Verstappen, Jos Verstappen, ¿cierto? El papá de Max, siempre ha dicho que Horner es quien está destruyendo el equipo y que de otra forma, gracias a él se está yendo la gente y que no están logrando los resultados que deberían gracias a él. Por lo tanto, o es básicamente para que retener a Max Verstappen. ¿Cuál de las dos teorías, si de otra forma te hacen sentido o no te hace sentido ninguna, o pueden ser una mezcla de ambas, o qué es lo que está pasando ahí? A ver, sí, o sea, yo creo que el efecto Max sí que debe pesar. Y en el fondo yo creo que también, sumado a eso, es quizás el no tener no sé, un plan B, o el estar resguardado. O sea, si obviamente el activo más importante que tienes, que es Max, está en riesgo de irse, y tú ves que llevas años desarrollando un auto que solo Max puede manejar, que el resto, o sea, y que ya dejó de ser competitivo incluso para Max, pero ya, supongamos que está ahí, porque no es tan catastrófico. Pero imagínate si te llega a ir. No es solo que tú dices, bueno, me traigo quizás otro piloto, imagínate que puede ser el mismo Russell. ¿Qué vas a hacer con el auto? ¿Qué hiciste todos estos años para tener quizás un plan B? Y ahí es como viendo la parte deportiva donde yo quizás lo justificaría. Lo otro es, claro, para mí un juego de poder que ya quizás con o sin Max ya habían quizás mucha gente queriendo parte de eso. El mismo cierto Helmut, Love Verstappen, diciendo, ojo, como tú dices acá, Horner controla demasiado. Y claro, y hay accionistas detrás, y esto es una cosa muy gigante. Como tú dijiste, hay al menos dos bandos ciertos grandes, que el grupo austriaco, del grupo tailandés, ahora entró un fondo tras suizo, por lo que entiendo, con ese porcentaje que habían vendido en Tailandia. Entonces hay gente que llega y dice, ok, nosotros queremos mantener la inversión acá, encontramos que es riesgoso eso, tener quizás tanto poder concentrado, y ya quizás no vale la pena.
Así que para mí es una suma de varias cosas, pero que es chocante cuando tú ves toda la trayectoria y todos los logros que tiene Horner, que nadie puede desconocer el éxito que tuvo. Que eso es. Entonces, ¿será un caso como de extremo exitismo? El decir, ojo, un año te empieza a ir mal, vas a ver a tu piloto quizás que se te vaya, o es en fondo este riesgo de decir, ojo, que si esto colapsa ahora, la reconstrucción va a demorar mucho. Y sin contar quizás el tema también de que puede pasar la cuenta que estos famosos acuerdos con Ford y el cómo se llevó el desarrollo quizás del nuevo motor, que algunos dicen podría ser un desastre, y parte de la pasada de cuenta viene también por ese lado. Claro. De ahí, obviamente, es el terreno especulativo por el lado deportivo, y que ese no me queda tan claro en términos de que finalmente siempre los equipos de Fórmula 1 pasan por transiciones. Vimos a Exacto. McLaren en el barro y, claro, tuvieron que sacar a Ron Dennis, pero después de muchos años, que también fue un histórico y que le llevó a los mejores momentos de McLaren en su historia. Por muchísimos años, o sea, es uno de los principales más longevos y con más éxito de la Fórmula 1. Justo es un timing como que empiezan a calzar como todas las piezas, pero a nivel deportivo sabemos que los equipos de Fórmula 1 pasan por estos baches y que en Red Bull ha sido exitoso gracias a Horner y que Horner lo construye desde cero prácticamente con el equipo extinto Jaguar, a quien le compran, ¿cierto? En su El momento, nombre, la y que fábrica. crea esta maquinaria que es Red Bull y que tuvo dos periodos de dominio con 4 títulos mundiales cada uno. O sea, los números son impresionantes y que de otra forma, es más, en el último tiempo Red Bull ha sido quien ha puesto contrapeso a un Mercedes y no ha sido un Ferrari, por ejemplo, o un McLaren, que son históricos y que no lo han logrado y que ahora en los últimos 2 años McLaren apareció, pero el que siempre ha estado ahí es Red Bull versus Mercedes en los últimos 15 años. Por lo tanto, Claro. es impresionante que además un equipo que no sea de fábrica, que no sea básicamente relacionado al mundo del automovilismo, haya logrado ese nivel de éxito con Horner. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso de Horner? ¿Se va a Uf. Ferrari, a Cadillac, Alpine? Son todas las suposiciones que están en la mesa y que cuál podrá ser más probable una que otra, también es muy, muy en el aire, porque de partida, como dijimos, Horner no ha sido cesado, sigue siendo parte de Red Bull y probablemente una vez que lo echen, definitivamente va a tener un periodo de gardening. Sí, yo de verdad no veo ningún camino muy claro. Todos hacen cierto sentido, pero también tienen una contra más o menos lógica. Estaba Ferrari, cierto, que en un momento se le ofreció, pero que el mismo desechó. Tendría que ser una jugada una apuesta muy grande. Y también sería sacar a Horner quizás de su comodidad en el Reino Unido, lo que sabemos que para muchos británicos es Claro, complejo. No les gusta quizás este cambio a moverse a Italia. Entonces, si nos vamos por ese lado, las opciones de Alpine, que tiene una fábrica en Reino Unido, tiene parte de su base está ahí, Aston Martin, obviamente, que podría cierto ser una apuesta de Stroll de volver a reunirlo con Newey. Eh, por mí serían las que me tincarían un poquito más, me parecería un poquito más lógica. La de Cadillac, no sé si esté de nuevo él para hacer esa apuesta de partir con un equipo de cero. Tendría que yo creo que tener demasiadas ganas, pero me imagino que ya por el estatus que tiene probablemente le gustaría algo un poquito más armado. ahora lo que ocurre con Horner en términos de que ¿a quién se lleva? Horner no tiene a nadie detrás hoy, ningún peso pesado. Tenía a Newey, se fue, Rob Marshall se fue, Jonathan Whitley se fue, que eran parte de los que construyeron el reinado ahora último de Max Claro, Verstappen. Eh, ¿Con quién se va a un Ferrari, por ejemplo? Tiene que llevar gente de claro. confianza. ¿A quién le No puede queda? Si ofrecer un finalmente lo pack. único, claro, y lo único de confianza que le quedaban, al parecer, y que un poco entendiendo que fueron cesados, ¿cierto? Los echaron junto con él, fue el de marketing y otro más, quien Claro. básicamente a nivel de motores, a nivel de ingeniería, no pesan nada. Y que ¿y a quién te vas a llevar? Tendrías que llevarte a mandos medios y llevártelos a vivir a Italia, tal como dijiste, es súper complejo. Generar una reunión Horner-Newey, no sé qué tan bien, después de que Newey probablemente
hoy día, acordémonos que él es accionista de Aston Martin, no es Eso sí. que sea alguien que está contratado por Aston Martin simplemente. Entonces, por lo tanto, voz y voto tiene frente a un Stroll que probablemente le encantaría probablemente llevar a Horner. Por el lado de Alpine, los tipos están en quiebra, básicamente. O sea, está todo este tema revuelto adentro, no saben quién dirige, está Briatore entre medio. Es bien compleja la situación de Alpine y Cadillac que está formando y que de otra forma, claro, seguramente tienen cierto camino a recorrer y que quizás podría ser la opción, al menos de lo que yo veo, un poco más probable, que sería un poco la apuesta a futuro y estar de aquí a 10 años más con este equipo y ver qué poder hacer ahí, entendiendo que más o menos son todos nuevos y que ahí sí las conexiones de Horner podrían servir en términos de política en el paddock, cosa que los que Exacto. están detrás del proyecto Cadillac no suenan tan fuertes hoy por hoy. Al menos eso podría ser una opción interesante. Vámonos al otro, al que echó a Horner. Porque el que echó a Horner es Verstappen. Y eso está, pero dicho por todos lados, excepto que hoy apareció, ¿cierto?, una publicación de un periodista amigo de los Verstappen diciendo que fue Minslav el que lo echó. Claramente aquí hay el que ejecuta es Minslav, pero de otra forma los Verstappen presionaron junto con Marco, obviamente todo el clan Verstappen que ya es conocido, ¿cierto? Fueron parte de los que presionaron para que Horner se fuera, si eso está en las declaraciones por todos lados de que querían echarlo. No con esas palabras, pero finalmente era así. Entonces, Verstappen, ¿qué pasó con los yates en Italia, Pablo? Este vuelo que apareció, ¿cierto? El jet de Verstappen en Cerdeña y que de otra forma lo relacionan, ¿cierto?, a un encuentro con Wolf. Incluso aparecieron imágenes fake totalmente entre Horner y Max, ¿cierto? Subiéndose a un avión. O sea, de verdad Todo. que mucho revuelo por redes sociales, pero hasta el momento ninguna fuente se ha marcado y dicho que Max está, una fuente real, ¿cierto? Una fuente más o menos oficial, que Max estaría ya firmado en Mercedes o que le habría dicho que no a Wolf. Sí, a ver, yo no conozco Cerdeña, pero debe ser lindo, así que me imagino que debe ser un lugar donde, donde esta gente le gusta ir a vacacionar. Efectivamente, al parecer, este tema del seguimiento que le hicieron, ¿cierto?, al yate y al avión, es probable que se hayan juntado. Qué tan casual es que hayan estado en la misma zona, no sé. Si consideramos, por ejemplo, que en Mónaco están la mitad del tiempo los pilotos y los dueños ahí, uno puede decir que quizás es un punto donde van seguidos. La cosa es que al parecer sí pueden haber conseguido, que como tú dices, no hay ninguna prueba fehaciente de ello. O sea, todas las fotos que han circulado son todas fake, no hay pruebas ni declaraciones contundentes. Pero es bastante probable que obviamente esas conversaciones se estén dando. Ya hayan sido ahí, hayan sido en otro lado, ahora las conversaciones están. Ahora si queremos apostar si le dijo que sí o le dijo que no, tampoco me la puedo jugar porque Max tiene muchas razones para ambas cosas, ¿cierto? Una es, ¿por qué decirle que sea Mercedes? Porque por la apuesta, ¿cierto?, de lo que dicen que puede ser el mejor motor para el próximo año. Claro, Pero que sigue siendo también una apuesta, se dice. una apuesta. Eh, Ir a trabajar con un equipo completamente nuevo, etcétera, no sé si sea de su total gusto, de su total atención, ¿cierto? Más que nada sería por una apuesta por el auto. Problemas económicos tampoco creo que sea el tema de la diferencia que le vayan en Mercedes versus Red Bull. Así que esa sería como la gran apuesta. O sea, ya que en teoría en Red Bull no quedó nadie que en el fondo que está en contra de él. ¿Por qué quedarse en Red Bull? Un poco por lo mismo, es decir, es su espacio donde está cómodo, ya logró quizás sacar a Horner, sabe que el equipo se mueve alrededor de él y que él siempre, como tiene estas cláusulas, podría igual esperar un año más. Podría esperar un año y decir, mira, sabes que efectivamente el motor Red Bull no funciona, el auto no evolucionó y si el próximo año vuelve a llamar a Wolf, Wolf le va a volver a contestar. Por lo que podría él Claro. decir, mira, sabes que me quedo un año más y veamos. Y ahí lo encadenamos con Russell, que según los trascendidos habría tenido encima de la mesa un contrato por un año más con Mercedes. Claro, Claro. haciendo referencia a que también Verstappen esperaría un año más para ver cómo se comporta todo el movimiento del 2026, ¿cierto? Cómo están esos motores, cómo están los nuevos autos y ver y apostar por quien quiera. Porque ahí ya Max Verstappen tendría de otra forma incluso carta amplia en términos de que incluso podría ir a Ferrari.
Ojo ahí, porque Hamilton tiene contrato con Ferrari hasta el 2026. En 2026 acaban varios contratos importantes y si Ferrari tiene un motor bueno y tiene un auto que anda bien y que de alguna forma se espera que ande bien, que serían los dos favoritos juntos con Mercedes, las cartas se abren. Ojo con Sí. Honda, que Honda también podría por el lado de se acaba Aston. el contrato de Alonso, de Aston Martin en el 2026 y si Honda logra un motor muy muy bueno con el cual Verstappen logró campeonatos del mundo con ellos, podría ser una opción también. Exacto. Entonces, tiene cierto sentido esperar un año y esperar al 2026 y que Wolf trate de amarrar a Russell para el próximo año. Russell tampoco tiene mucho dónde ir. Si le ponen un contrato de un año, claro, va a tratar de negociar de que sea más, pero probablemente las cláusulas van a estar ahí, de que si contratan a Verstappen se va a tener que ir, porque Verstappen claramente no va a estar con Russell en el mismo equipo. Eso, digámoslo, yo creo que yo lo daría en un 90% cerrado, o sea, no creo que vayan a estar juntos. Y Russell ahí como esperando, y yo creo que ha sido el tipo más pisoteado por Wolf en el último tiempo. Si en algún momento lo fue Valtteri Bottas, esta vez Russell, si vemos la historia, lo mantuvo 3 años en Williams, mascando lauchas, como se dice ahí, ¿cierto? Con un auto horrible, con un equipo que se caía a pedazos, 3 años para no subirlo a Mercedes. Luego lo suben a Mercedes y un contrato que no se lo renuevan y que está ahí en espera porque Max Verstappen va a ocupar ese asiento. Eh, por otro lado tenemos a Antonelli que lo subieron de la nada, Pero, prácticamente sin hacer nada en Fórmula 2, lo suben al equipo 1 con montones de kilómetros de rodaje al lado de Russell. Russell le pasó, está pasando por encima a Antonelli, le ganó a Hamilton le ganó a durante los Hamilton, 3 años sí. que estuvieron juntos. ¿Para qué decir en Williams? Barrió con todos los que estuvo, a pesar de que no eran grandes estrellas, pero barrió con ellos y el tipo está sin contrato. Es impresionante cómo Wolf no lo considera, o sea, no es la carta principal. Sí. Ojo ahí, imagínate, Russell no renueva y se lleva a Esteban Ocon por ese año. Sí. sería, Pero bueno, sería, sería increíble. el efecto que ya dijimos ahí está completamente ligado a lo que pasa con Max, con lo que vaya a pasar con Russell. De hecho, si se llega en Max, uno dice lo más lógico que el asiento que quede disponible ahí puede ser el mismo Red Bull. Él se interesará en Russell. Podría ser, porque como hemos dicho, tiene una academia, pero con pilotos La muy academia es mala, jóvenes, horrible. un Yuki No, y es que no ha mala. hecho nada, entonces el fondo no tiene piloto en el fondo confiable para liderar a Red Bull. Ya si el segundo asiento en el fondo, imagínense, ha sido todo un tema, imagínense lo que sería el primero en caso de InMax, así que ahí por ejemplo podría ser un swap O sea, directo entre ellos. No, no, ¿te imaginas a un Yuki Tsunoda liderando en Red Bull? Es no, imposible que lidere Red Bull Yuki Tsunoda. Un Hadjar, un Lawson. Hadjar es bueno, pero todavía pero no, falta que lidere exacto. bien a Racing Bull, ¿cierto? A Lindblad, que lo van a subir sí o sí el próximo año, ya veremos por quién. El tipo es muy, muy nuevo, no está para liderar un equipo. Entonces tendrías que ir a buscar al mercado. Y ahí o es Russell o te vas a buscar a los ex Red Bull, a un Sainz, a un Albon o a un Gasly. Ah, pensé que iba a decir un Checo Pérez, Y, pero... y, y no, Checo Pérez yo creo que no. ah, Y por otro lado, y ojo que nuevamente ahí viene ese contrapeso. Por ejemplo, un Gasly. Te quedas en Alpine porque vas a tener motor Mercedes el próximo año y sabemos que cuando llegó el 2014, los equipos que anduvieron bien al principio fueron los que tuvieron motor Mercedes. Un Williams hacía poles y podios simplemente por el hecho de tener un motor Mercedes. Imagínate un Gasly en Alpine que logran encajar bien ese motor Mercedes, empieza a andar bien. ¿Para qué se va a ir a Red Bull? O sea, la apuesta está ahí. sí, sí, sí. Sí, ¿Para sobre qué todo un Sainz? sabiendo Lo mismo con, con, que, con que, un que vas Williams, de que también va a parche. tener un motor Mercedes. ¿Para qué te vas a ir a Red Bull? Por eso, y sobre todo sabiendo que vas como de parche mientras probablemente después, no sé, realmente todo. Así que sí, va a estar complejo para Red Bull llenar ese asiento si sea Max por esto mismo y lo que hemos hablado de que el auto tiene una filosofía extraña que nadie más entiende y que prácticamente tendrían que rehacerlo. Así que eso por ese lado, no sé, ¿qué otro rumor hemos Y tenido? mencionaste a Checo y vámonos con Cadillac, que Cadillac está ahí, no se sabe qué va a pasar. Salió un periodista que nadie conoce diciendo que Checo Pérez ya estaría firmado con Cadillac para el próximo año. Las fuentes mexicanas no tienen información, ninguno ha salido a confirmarlo. Lo que dice este periodista es que después del Gran Premio de Hungría se anunciaría el contrato de Checo Pérez. Checo
y lo que sí trasciende y todo el mundo dice que sí, el próximo año sí o sí va a estar en Fórmula 1, o sea, lo van a ir a buscar. Esa es una de las teorías, ¿cierto? Y dentro de eso, si es que Checo ya hubiese firmado con Cadillac, los que estarían ahí en las posibles para el segundo asiento es una lista interminable también. Está Sí, Bottas, pero está hay Mick Schumacher, está Drugovich, hay un montón ahí. el chino, Wang Yuzhou. Sí, Claro, porque va con motores los Ferrari, ojo Ferrari, con eso exacto. también. Exacto. Y Cadillac va con Sí, motores claro. Ferrari y ahí es una carta no menor. Ahí, de hecho, bueno, ¿por qué están esos tres? Porque, bueno, los tres tienen experiencia en motores Ferrari. Recordemos que Bottas, bueno, corrió en, Sauber. en Alfa Romeo, ¿cierto? El tema de Alfa Sauber. Romeo, sí. Ya no me acuerdo cuándo concentró. Pero bueno, corrió con motor Ferrari hace poco, así que tiene esa ventaja de que tiene la experiencia tanto con los Mercedes, para, ojo, lo que vamos a hablar después, ¿cierto? Que sería esta posibilidad en Alpine, o en Cadillac, que también podría encajar, ¿cierto? ¿Por qué Cadillac dice que quizás no? Porque querrían de repente el experimentado ya sería Checo y le gustaría alguien un poco más joven, ¿cierto? Y ahí entran Joe y Mick, que tampoco son jóvenes, están en un intermedio, pero que al menos tienen experiencia en Fórmula 1. Que Drugovich tiene cierto solo en algunos test, mientras estos otros dos han corrido algo. Así que sería como un plus. Y los dos con motores Ferrari, tanto yo como Schumacher, los Exacto. dos han estado con motor Ferrari, por lo tanto, están ahí, están en la terna y vamos a ver qué es lo que sale. Pero lo de Cadillac sigue siendo una incógnita y ahí, al parecer, sí o sí, la llave la tiene Checo, que también uno de los rumores es que estaría esperando qué pasa con Max Verstappen y ver si es que se mueve algo más del naipe. Ojo, un Red Bull iría a buscar un Leclerc o un Hamilton. Difícil a esta altura. Si Yo se creo ven desesperados, es difícil, ¿no? eh, Pero los contratos se pueden romper siempre en Fórmula 1. sí, más que nada por lo que ofrece. Vámonos Creo al que PIN. vamos, Claro, ¿qué está ofreciendo Red Bull? Si es un barco que se está hundiendo, si finalmente esa es la sensación. Vamos con Alpine, que es otro barco que está ahí a punto de hundir, apenas flota, con Colapinto, que no se habló más de estas famosas 5 carreras, claramente sigue. Eh, no hay contrapeso por el lado de Polaron. Polaron se fue a hacer un par de test libres ¿cierto? En la práctica libre en Silverstone con Sauber. Y por lo tanto le están tratando de buscar algún espacio en alguna parte, pero claramente al fin no. Y este rumor que, de otra forma, más que rumor, lo confirma Wolf en alguna entrevista donde dice que sí ha conversado con Briatore con respecto a Valtteri Bottas. Y sería liberar a Valtteri Bottas para que se vaya al PIN a reemplazar a Colapinto. Y ahí está, y ahí ha quedado, no hay más información, pero por otro lado, Colapinto trae todo el patrocinio de Slim y, ¿cierto?, América Móvil, claro. Y de ahí no hemos sabido más rumores, no hemos sabido absolutamente nada. ¿Cuál es tu sensación, Pablo, con respecto a Colapinto y qué pasaría con Alpine el resto del año? mi sensación es que de aquí el resto del año lo tiene asegurado. O sea, sería, no creo que pase algo extraordinario. Yo creo que esta inyección de auspicio y capital le da cierta estabilidad. Pero también no hay que descartar que Briatore sí, yo creo que está un poco decepcionado. Yo creo que él sí esperaba más, ¿ya? Y lo ha dicho. Y claro, de repente algunos se tratan de que todo esto es humo, estas negociaciones con Valtteri, conociendo un poco cómo se mueve esta gente y todo lo que hemos hablado ahora, las negociaciones existen. O sea, yo creo que es más que claro, tú mismo lo dijiste, Wolf incluso lo confirma. Han hablado. ¿Qué tanto, en el fondo, qué tantas ganas tenga de hacer el cambio? Es otra cosa, pero siempre tú quieres tener al menos alguna seguridad, alguna opción de decir, bueno, si es que de aquí a fin de año termina de no convencer, quizás hacemos este cambio, pero como hemos dicho otras veces, también depende mucho de qué hagan institucionalmente. Briatore está ahora como, no sé si es subrogante, pero él está asumiendo ciertas estas cosas de líder de equipo, pero él no quiere estar No tan es líder del operativamente. equipo, no. Por eso en el fondo suena a Horner, ¿cierto?, como alguien que se llegara a hacer cargo. Si llega alguien de renombre, me imagino que de alguna forma va a tener cierto peso también en esas decisiones. Habría que ver, pero quién podría ser, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, también está todos los temas de las posibles ventas del PIN. Imagínense que también se vende un grupo que también quiera poner algún piloto en particular por acuerdos comerciales, condiciones, etc. Puede generar ciertos cambios.
Así que yo creo que lo que queda ahora es que Franco asegure, ¿cierto?, una mitad de año mejor que la primera. Si logra una evolución y logra en el fondo, ¿cierto?, más mantener todos los temas de los auspicios que lo respalden, habrá muchas más opciones de seguir, o ya sea, no sé, buscar quizás algún otro asiento, pero eso, yo creo que Briatore se está jugando a tener una opción en caso de, quizás no la va a ejecutar ahora, pero que está viendo opciones, la está viendo. Está viendo opciones. Briatore no se va a quedar ahí como alguien que trajo a un piloto que no rindió, porque ya sacó a Doohan, y Colapinto está prácticamente con los mismos números de Jack Doohan. Así que es compleja la situación y siempre están en negociaciones, tal como dijiste. Por otro lado, no nombramos a los ascensos que hubo en Red Bull, a Lauren Mekis y a Alan Perman. Alan Perman, que estuvo en Alpine, y Lauren Mekis, que estuvo en Ferrari, que de ahí pasó a Racing Bulls, y que eso obviamente en el currículum corto, ¿cierto? Y ahora como jefe máximo de Red Bull. Cambios que son básicamente tipos que vienen de la técnica y que han sido ingenieros toda su vida en los equipos de Fórmula 1 y que han ido subiendo y escalando posiciones. ¿Cómo se ve esa nueva vista de Red Bull bajo alguien que es más técnico? Y habría que ver también si su cercanía en el fondo en RB con los pilotos de esa cantera, por decirlo así, también afecta un poquito en su decisión de lo que hablamos antes, de piloto uno piloto 2 por ejemplo. Imagínate que quizás él sí considera que Yuki tiene la capacidad suficiente para liderar o no, o a quien considera más, ya que vivió más de cerca, no sé, con Hadjar, con Lawson, etcétera. Puede que por ahí en el fondo Meki traiga quizás cierta filosofía distinta. Pero men, claro, Claro. ¿qué va a hacer en RB? Poco lo mismo siempre, han venido trabajando bien, entonces me imagino que se esperará eso, que mantengan un buen trabajo técnico y potenciar a los pilotos jóvenes, pero no sé, yo tengo la duda también si esto de MX es algo temporal o definitivo. No, También. no, me queda esa duda. Sí, también tengo la misma duda. ¿Qué tanto tiempo vamos a ver ahí a Mekis en Red Bull? En ese asiento, en ese puesto, ¿no? La verdad que, claro, aparece, no es un aparecido de la nada, ¿no? Pero claro, ¿cuánto tiempo quiere de verdad la cúpula de Red Bull un director de ese estilo y no cambiarlo por otro que fuera más político? Hay que ver, hay Yo creo que, que hay van a que ver cómo ponerle a se alguien, desarrollan las quizás piezas. va a quedar Claro, él probablemente, claro, en este rol un poquito más quizás enfocado en la operativa del equipo y claro, quizás esto mismo que hablamos de que van a distribuir las cosas, que van a empezar a aparecer más nombres y me imagino que va a terminar siendo algo como Aston Martin, quizás donde no tenemos idea quién manda bajo Stroll, así son como 5 personas que tienen dividido ahí, ¿cierto? En claro. este caso imagino que va a ser algo similar. Así que, nada, queridos amigos, hasta acá lo dejamos. La Silly Season va a continuar. Ahora todo depende de Max Verstappen y de ahí se va a desencadenar todas las firmas. Vamos a ver quién da el primer paso. Si es de verdad Verstappen o finalmente se queda en Red Bull y el que da el siguiente paso es Checo, que debería firmar por algún otro equipo de la Fórmula 1. Nos vemos en la próxima edición. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.